Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Amén, amén. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bien. Bendecidos. Yo también me siento bendecida por esta oportunidad, porque para mí es un gran privilegio estar aquí, y más aquí al frente. Vamos a orar, hermanos, para que la palabra ahora sí que llegue a sus corazones, igual a mi corazón. ¿Sí? Bueno, Padre, en esa hora, mi Dios y Padre eterno, te doy la gloria a ti, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. Gracias te doy, Señor, por esa oportunidad que tú me das. Gracias, Señor, porque me permitiste ver también a mis hermanos, Señor, aquí reunidos, en un solo cuerpo, Señor, en un solo sentir y en un solo corazón, Señor. Mi alma te alaba, Señor, y te bendigo, hoy y siempre, Señor. Que la palabra, Señor, la enseñanza que voy a dar, Señor, sea de bendición para ellos, Señor, igual para mí, Señor. Mi Dios, usa mi vida. Usa mi vida, Señor, en esta noche, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. En esta noche, hermanos, vamos a ver una parábola que a lo mejor ya es muy conocida por ustedes. Se trata de Lucas 15. Ahí encontramos tres parábolas importantes. Encontramos la parábola de la oveja perdida, encontramos la parábola de la moneda perdida y del hijo pródigo. Pero en esta ocasión, pues me llamó la atención mucho estudiar la oveja perdida, ¿verdad? Y me enfoqué en estudiar un poco, pidiéndole más que nada, pues, sabiduría a nuestro Padre, porque Él es el que nos da la sabiduría. Así es de que, pues, les invito a que abran su Biblia en Lucas 15. Cuando ya la tengan, me dicen un amén. Amén. Ok. Bueno, yo la leo y ustedes me siguen con la mirada. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, se pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesita arrepentimiento. Bueno, yo al estudiar esta parábola pude ver en el pastor mucho dolor. Primero, dolor de haber perdido la oveja. Después, riesgo si decidía buscarla. Y gozo cuando ya la encontró. Pues, hermanos, en esta parábola veo tres divisiones importantes, que es la tristeza por perder, riesgo de buscar y gozo de encontrar. Amén. Así que en este estudio, pues, vamos a basarnos en la parábola en tres tópicos. Dice la Biblia que uno es más que 100.
al estar viendo todo esto, pues les vuelvo a repetir, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido un dolor, una tristeza? ¿Cuántos de nosotros ahora en la pandemia perdimos un ser querido, un esposo, una esposa, un hijo? ¿Cuántos de nosotros no sufrimos? Yo, por ejemplo, yo les puedo decir y testificar que yo en mi familia, en la familia de mi mamá, perdí 12 familiares, así en la pandemia. Y podrías decir, bueno, pues yo quería ir, ¿verdad?, a verlos, a abrazarlos, pero pues una de mis tías, que es la que falleció también, me dijo, no, no vengas, dice. Así es de que pues estuve orando y sí, el dolor, pues sí llega el dolor, ¿verdad? Como a ustedes, muchos de ustedes, de nosotros, pasamos por ese dolor. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 4 del mismo libro de Lucas 15, dice que qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Me imagino que este pastor, como lo narra aquí en la palabra, que este pastor sintió mucho dolor, ¿verdad? Porque tenía 100 ovejas y perdió una. Pero él podía haber dicho, bueno, no importa, es una. Pero no, hermanos, él decidió ir a buscar a la perdida y dejar resguardadas las 99. Pero ¿qué hubiera pasado si en el transcurso que él fue a las montañas a buscar a la perdida, hubiera perdido también las 99? O sea, se hubiera quedado solamente con una. Era mucho arriesgarse, pero él tuvo que tomar ese riesgo para ir a buscar a la perdida. Y dice aquí, porque para él, hermanos, significaba mucho esa perdida. No solamente esto, sino que este pastor sabía cuántas ovejas tenía 100, y se pudo, a lo mejor probablemente vio que estaban bien, pero al llegar pues se encontró que faltaba una, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer un ejemplo. Bueno, yo les hago un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo aquí en esta mesa 100 dulces y de este lado tengo 99, yo creo que sería difícil identificar o decir, aquí es donde falta. Tendrías que ser muy inteligente como para decir, aquí están las 99 y falta uno aquí y acá sí están completos. Yo creo que ese pastor tuvo el dolor primero y después, ahora sí que se arriesgó a buscar a la oveja perdida. Y como les comenté hace ratito, pues hay dolor, ¿verdad? Podríamos decir que el pastor hubiera dejado la oveja perdida, pero él tomó esa decisión. Él tomó la decisión de ir a buscar a la oveja perdida. En algún momento
todos hemos perdido algo. Como les decía hace un rato, que todos hemos perdido algo, ¿verdad? No sé, un trabajo, algo que se te perdió, no lo encuentras. Pero aquí el pastor que nos busca es Dios. Él es el que te buscó a ti, me buscó a mí, y por eso estamos aquí. Porque Él se duele de ver, bueno, Él tuvo que buscarnos y al encontrarnos, ¿verdad? Porque siente dolor de que podemos pensar en aquellos que se han apartado de los caminos del Señor también, que andan, después de haber conocido, andan ahora sin pastor, andan fuera del redil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quisieron afrontar los problemas, porque no quisieron seguir adelante, porque cuando ya hay problemas, cuando ya hay luchas, cuando decimos, ya Dios no me va a ayudar, claudicamos y decimos, ya no puedo. ¿Y qué hacemos? Nos vamos al mundo de vuelta, porque el mundo nos ofrece muchas cosas, pero Dios, dentro del redil, estamos seguros. Ustedes están seguros, yo estoy segura aquí, porque estamos en el redil. Aquí en la iglesia está nuestra seguridad. Aquí en la iglesia hay hermanos que oran por nosotros, unos a otros, y ese es nuestro pastor. El pastor es Jesucristo. Bueno, aquí, dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 6 de Lucas 15, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué sintió ese pastor? Mucho gozo, alegría, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, de verdad, seguir adelante, seguir en el redil, aunque haya pruebas, aunque haya luchas, aquí estamos seguros. Amén. Dice que a pesar del riesgo, encontró la oveja. Podríamos imaginar al pastor por las montañas, y cuando encuentra la oveja, se lo contó a sus vecinos y a sus amigos. ¿Sabes? Pues esa oveja éramos nosotros, que andábamos perdidos. Dios nos da señales, Dios nos habla una y otra vez. Pero a veces nosotros, cuando nos alejamos de los caminos del Señor, y cuando nos damos cuenta, nos damos de topes. ¿Por qué? Porque en el mundo no estamos seguros, pero aquí está nuestra seguridad. Hay un coro, hermanos, quizás esto fue corto, pero yo aquí pude ver, pues les vuelvo a repetir, el dolor del pastor, el gozo, ya el gozo que él tuvo al haber encontrado a su oveja. Yo creo que para Dios es más importante una que 100. Para Dios. Así es de que hay que estar alegres, gozosos, porque para Dios cada uno de nosotros somos importantes para Él. Amén. Así es de que pues les invito a que pues sigamos adelante, hermanos. Hay un coro de las 100 ovejas, solo voy a cantar un pedacito, y pues este fue una pequeña enseñanza. Entonces voy a cantar
Si el pastor me lo permite, Claro, voy a cantar un pedacito del coro, precisamente de las 100 ovejas. Amén. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que aman del cuidado, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dejo el lugar a nuestro pastor. Aleluya. gracias hermana por esta reflexión y bueno, por el acompañamiento de su esposo también, gracias a Dios. Solo quiero reafirmar algunos puntos que nuestra hermana trató de esta parábola que el Señor Jesús externó y las 3 áreas que ella trató. ¿Sabe que a Dios no quiere que nadie se pierda? Dice la Biblia que Jesucristo no ha venido porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, Jesús fue capaz de ir a buscar una, es porque un alma vale más que todo el mundo. Que todo el mundo, una alma es importante para Dios. Y bueno, otra de los aprendizajes que vemos aquí cuando dijo que le faltaba una es que conocía a sus ovejas. Yo me imagino a Jesús en la puerta del redil, ¿verdad? Diciendo, a ver, 1, 2, 3. A veces yo le digo a mi esposa, te pones en la puerta y cuentas las ovejas, a ver cuántas faltaron, y ya cuando regreso me da el reporte, faltaron muchas ovejas. ¿Dónde andarán esas ovejas? Pero quiere decir que cada uno somos importantes para Dios, no somos del montón. Cuando somos del montón, dice, pues ya con 99 es suficiente, ¿no? La otra que se pierda, una falta de interés. Pero no, Dios nos conoce cada quien por nuestro nombre. Dios nos conoce por nuestra vida. Amén. Y Él sabe qué estamos pasando cada quien. Y bueno, el riesgo que corría un pastor al buscar la oveja era muy grande, porque era en el desierto. Había muchos peligros, dice la Biblia en la historia del rey David, que el rey David peleaba contra osos, peleaba contra leones, peleaba contra lobos y defendía sus ovejas.
Y hoy estamos muy expuestos, hermanos, también porque hay muchos lobos rapaces que son falsos profetas, ¿no? Que desvían a las ovejas y se las llevan, y muchas de ellas, lamentablemente, por una falsa profecía, por una falso evangelio, se pierden. Entonces hay que ser valientes para salir por las almas. No es cualquier cosa salir a predicar. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario, nos dieron unas vacaciones y nos asignaron a ir a predicar a una ciudad. Estábamos en Monterrey y yo tenía un grupo de música y decían: ustedes van a ir a Acapulco. Allá había una iglesia. Vayan a Acapulco y ahí pónganse a la orden del pastor y salgan a evangelizar, y en las noches hagan culto, ¿no? Yo recuerdo que salimos, éramos como unos 7 jóvenes, porque estaba joven todavía, ¿no? Y me paraba en el mercado municipal a predicar y nadie me escuchaba, porque todos andan turisteando, ¿verdad? Un puerto es muy difícil de evangelizar. Es más, cuando fui una vez a Cancún, dicen que hasta las iglesias tienen que cambiar los horarios de culto, porque los sábados y domingos casi la mayoría de los hermanos trabajan atendiendo el turismo, ¿no? Entonces cambiaban los cultos para entre semana, un día que estaba muy bajo, ¿verdad? Entonces la gente está muy diferente en un puerto, de tal modo que todos están distraídos porque ellos van a otra cosa, ¿verdad? Van a divertirse, van a nadar, van a buscar las playas, van a buscar cosas así. Entonces habla uno de la palabra de Dios y se vuelven muy indiferentes. Pero de todas maneras no desistimos, seguí predicábamos en el mercado público, íbamos a la playa y predicábamos en la playa, ¿verdad? Alguien nos tendría que escuchar. Y yo creo que ninguna palabra vuelve vacía, pero para eso se necesita gente valiente, que tengamos que enfrentar gente que nos rechace, ¿verdad? Pero como dijo Jesús, ustedes ni se preocupen, no lo rechazan a ustedes, lo rechazan a mí. Y la sangre de esas personas ya la lavamos, ¿verdad? La lavamos de nuestras manos. Entonces siempre hay riesgos, se necesita valentía como la que tenía David para enfrentar, y bueno, esa valentía lo llevó a pelear con el gigante Goliat, ¿verdad? Le dijo a Saúl, no me minimices, ¿verdad? Yo ya cuando defendía a las ovejas, pues las mataba a los osos, mataba a los leones, mataba a todos los lobos. Y entonces, con esa fuerza, ¿verdad? Él dijo: yo también puedo matar a ese filisteo, ¿verdad? Dios nos da la victoria, pero necesitamos tener valentía para afrontar los riesgos y mirar las almas, ¿verdad? Como gente que está, dice una porción del libro de 1 de Pedro, que hay que arrebatarlas del infierno. No es nada fácil, ¿verdad? Evangelizar no es nada fácil, porque usted está arrebatando las almas literalmente del infierno. La gente va caminando al infierno, va camino al infierno con sus actos, y cuando uno les habla de Cristo corre el riesgo, porque prácticamente se lo estamos arrebatando al diablo. Y no es tan fácil, porque nuestra lucha no es carnal, es espiritual, ¿verdad? Es espiritual. Pero el gozo de que una persona se entregue a Cristo es grande. Es grande. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando 100 pecadores se convierten. ¿Sí dice así? ¿Cómo dice? Un pecador se arrepiente. Uno. Delante de Dios, una oveja perdida vale más que las 100 que ya están en el redil, que ya están seguras, ¿verdad? No es que valgamos menos, pero el Señor dice: estas ovejas están seguras ahí, ¿verdad? Pero corren el riesgo. Hay un predicador del siglo antepasado que se apellidaba Moody. Moody fue uno de los predicadores más famosos, que ganaba muchas almas, pero cuando él empezó su ministerio, dice que un día su pastor le dijo: Moody, vas a ir a tal lugar porque vas a predicar el evangelio ahí en esa casa. Y se fue a predicar, y cuando regresó dijo: ¿qué reporte me traes? ¿Cuántos se entregaron a Cristo? Yo doy gracias a Dios porque hace 8 días, ¿verdad? El miércoles, al menos 4 personas, ¿verdad? Recibieron a Cristo como Salvador por primera vez, que fue
2 nuevos, mañana otros 2. Bueno, gloria a Dios. Mire cómo Dios lleva las almas que tienen necesidad y se les puede comunicar el Evangelio. El día viernes estuve yo en Toluca y le hablé a unos de Cristo allá de consejo interreligioso que no conocen del Señor, pero les pude hablar de la palabra de Dios. Tenemos que hablar, amén. No nos podemos callar, ¿no? Decían los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y mire, Modi le contestó, se entregaron 2 almas y media. A ver, explícamelo, bajámelo más despacio. Sí, dice 2 viejitos y un niño. 2 almas y medio. Más bien, una alma y 2 medios, ¿verdad? Porque los ancianos pues ya tenían media vida, pero los niños toda la vida, que podrían predicar de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no dejemos de compartir la palabra, porque hay gozo en el cielo. Y dice que la tomó en sus hombros. ¿Por qué la tomó en sus hombros? ¿Por qué la puso sobre sus hombros? Dice, porque la gente sin Cristo está herida, necesita que la lleve uno, ¿ah? Y cuando hablamos de hombros, habla de responsabilidad. Llevo mucha responsabilidad, dice, en mis hombros, ¿sí? Se responsabiliza. Uno de los más grandes errores que cometemos cuando evangelizamos es que no nos responsabilizamos por los que evangelizamos, los dejamos ahí a la deriva, ¿verdad? Tenemos que tomar la responsabilidad para seguirlos discipulando, ¿verdad? Para seguirles hablando de Cristo. Entonces lo puso en los hombros, dice la Biblia, la llevó a su casa. Dice que no lo llevó al redil, lo llevó a su casa, ¿sí? Para curarlo, para vendarlo, porque hay mucha gente que necesita ser salvo de sus heridas en el alma, ¿verdad? Mucha gente está muy herida porque ha sido traicionado, porque ha sido defraudado, porque ha sido engañado, porque tiene muchos problemas familiares, porque lo han menospreciado en el trabajo, porque lo han acosado, no sé cuántas cosas, ¿verdad?, que hay hoy que hieren al ser humano, ¿sí? Entonces se necesita un proceso de curar esas ovejas, ¿verdad? Curar, dice que a la perniquebrada la entablillaba para que volviera otra vez, ¿verdad? Curaba las heridas de la oveja. ¿Por qué? Porque regularmente cuando las ovejas se perdían, dicen que se metían en unas zarzas. Las zarzas eran como unas bolas en el desierto de puras espinas y se lastimaban mucho. Y la gente que está en el mundo está muy lastimada. Por eso dice que Jesucristo en el libro de San Lucas capítulo 4 vino a sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón son las heridas del alma, ¿sí? Y no solamente curó sus heridas, sino que dice que llamó a sus vecinos, ¿verdad? Llamó a sus vecinos, a sus amigos, para compartirles el gozo de la vida, ¿verdad? Vamos a hacer fiesta porque la oveja que había perdido no la he encontrado. Cuando vemos la hermana nos habló de las 3 parábolas que hay ahí de cosas perdidas. ¿Cuáles eran, hermanos? La moneda perdida. Primero, la oveja perdida. Segundo, el hijo perdido. Y tercero, la moneda perdida. Y habla de 3 tipos de personas dentro del camino de Dios que se pierden. La oveja se perdió por descuido del pastor, ¿no? Ella misma también se fue, ¿no? Pero el pastor es el que las cuidaba y las metía al redil. El hijo pródigo se perdió por decisión propia, ¿verdad? Dijo, yo me quiero ir, quiero disfrutar y quiero hacer esto, ¿verdad? Y las monedas fue un descuido de la que las tenía. Estas monedas eran muy importantes porque eran como las arras para una persona casada. Esas monedas representaban las arras como el compromiso matrimonial y todo eso, ¿verdad? Entonces eran muy valiosas, pero las habían perdido. La oveja se perdió en el desierto, el hijo pródigo se perdió en los deleites y en los placeres, y las ovejas, las monedas se perdieron ¿dónde? ¿Dónde? En la casa. Entonces quiere decir que hay gente que viene a la casa de Dios y sigue perdida.
sigue perdido por descuido, ¿verdad?, de su vida espiritual, de esa herencia que Dios ha dado. ¿Saben que las arras qué representan en la vida espiritual? En la vida espiritual significan el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Dios nos ha dado las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros descuidamos el Espíritu Santo es porque lo entristecemos, ¿verdad? Lo ofendemos, entonces va de nuestra vida. Cuando usted ya no sienta ningún remordimiento, ninguna cosa que le redarguya al pecar, quiere decir que el Espíritu Santo ya lo perdimos, ¿verdad? Lo descuidamos. Cuidemos al Espíritu Santo y cuidemos que Él nos esté diciendo cuando estamos mal para buscar al Señor. Amén. Amén. Así es de que todos éramos ovejas perdidas. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Gracias a Dios por esta enseñanza. Dios la bendiga, hermano. Muy bien, vamos a dejar este lugar a mi hermano oficial que continúe y vamos a tomar tiempo para agradecerle al Señor.